Y esta mañana vamos a ver el ejemplo perfecto de Cristo. Ya he empezado a hablar un poquito de ello, pero vamos a ir un poco más profundo, sin pasarnos, pero vamos a ver un poco el ejemplo de Cristo. Y ya sabéis que llevamos varios domingos hablando del vivir como hijos de Dios. Y el versículo 15 y 16 decían, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, haciendo bien como siervos de Dios, haciendo bien como siervos de Dios, viviendo, el título es, viviendo como siervos de Dios. Y estos versículos nos dan una perspectiva muy interesante, pues nos exhorta a hacer el bien, incluso en circunstancias complicadas, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Que es lo mismo que hacemos en el trabajo dominical, ¿eh? Amar sin importar lo que el otro haga. Es una decisión. Y decíamos que era una decisión precisamente porque si yo amo por decisión, amor ágape, y decido amar porque como que amo a Dios, y la Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no está diciendo ama si sientes, no, dice decide amar. Independientemente de las circunstancias, tú amas, punto. Y aquí estamos diciendo lo mismo. Hacer bien independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Y de ese modo hemos ido leyendo ya por varios domingos, y Pedro exhorta a sujetarse a las autoridades superiores. Recordando, por cierto, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿de acuerdo? Pero asentando esa base, el creyente debe sujetarse a las autoridades superiores, que es lo que pone en 1 Pedro capítulo 2. Incluso, como ya vimos, en medio de la injusticia. Así que, en otras palabras, nuestra meta no es otra que hacer el bien, incluso en medio de las injusticias, pues esa meta es la gloria de Dios, no nuestra comodidad o satisfacción. Decíamos también esta mañana, que lo dábamos juntas, si Dios es el centro de mi vida, mi meta no es la reacción de ellos. Mi meta es obedecer a Dios. Y lo que hagan ellos, como hemos cantado, yo sembraré en corazones de piedra, o de mármol, o en corazones sensibles. Pero el resultado lo dejaré al Señor. ¡Ay! Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque mi meta es agradar a Dios. Y yo sé que de Dios tendré el premio. Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Pero yo no lo hago por ti. No lo hago, no te confundas. Lo hago por Dios. ¿Por qué? Porque te amo. No porque me caigas bien necesariamente, no porque te ame con sentimiento, sino porque yo amo a Dios de tal modo que le quiero obedecer y quiero amarte tú también. He decidido amarte tú también. He decidido hacer el bien. Y tú quizás dices, pero eso es injusto. Es difícil. ¿Cómo puede Dios pedirme algo así? ¿Acaso debo yo sacrificarme a mí de mis derechos por otro? Y son preguntas que nos tenemos todos y que son válidas y lógicas incluso. Pero el cristiano no ha sido llamado a una vida lógica. No. Una vida diferente. ¿Es así? Lógica no. Fíjate en qué se basa la fe y la predicación. Fíjate en estos versículos, si lo puedes leer. Si no está en 1 Corintios 1, 21 al 25. Y Pablo está hablando de la locura de la predicación. Es una locura. No es lógica. Dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente es un tropezadero, no lo entienden. Y para los gentiles, una locura. ¿Qué dices, hombre? Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Y es la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El cristianismo en sí, bíblico, es una locura. Porque, ¿cómo puedo yo mirar por el prójimo cuando a mí no me conviene? ¿Quién hace eso? ¿Y quién lo hace para la gloria de Dios? Pero, ¿qué estoy diciendo? Yo primero tengo que velar por mi seguridad. Yo tengo que levantarme mis barreras. Yo tengo que velar por lo mío. Y así es como obra todo el mundo. Barriendo para su patio. Aunque sea para una satisfacción interior de haber hecho bien. No, es que yo me lo merezco porque estoy bien. Yo estoy haciendo las cosas bien. Y Dios te dice que tú no puedes hacer nada bien. Que tú eres pecador. Tú me necesitas. Y aquellos que de algún modo encuentran satisfacción y seguridad en sus obras, por muy buenas que sean, independientemente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, eso es orgullo. Eso es decir, Señor, yo no te necesito, porque mira cuántas buenas obras yo he hecho. Y eso es orgullo delante de Dios. Así que lo que Cristo ofrece realmente es una locura al hombre. No es lógico. Lo lógico sería mirar para uno mismo. Pero Dios nos llama a vivir para Él. Lo lógico sería hacer lo que nosotros creemos justo. Pero Dios nos llama no a hacer lo que tú crees que es justo, sino lo que Él dice que es justo, que es muy diferente. Yo puedo tener mis ideas, pero sus ideas están ahí arriba. Primera de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña, es decir, que no es lógico, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y es ultraja. Eso pasa mucho en la juventud. En la juventud. Los jóvenes que estáis en el instituto, estáis en el colegio, que la gente se va de fiesta, se va a discotecas, se va y tú dices, no, yo es que yo me quiero mantener puro para matrimonio. ¿Qué dices? Eso yo he escuchado, Lo escuché hace mucho tiempo. Yo es que no voy a besar a una chica que no sea mi esposa. No voy a besar a nadie. ¿Qué dices? Se extrañan que no corramos con el mismo desenfreno. Yo no he escuchado eso, me lo han dicho. Y puedo decir que no he besado a ninguna esposa, no he besado a ninguna mujer que no sea mi esposa. Solo tengo una esposa, ¿de acuerdo? Me he puesto nervioso, perdón. Y para quitar cualquier posibilidad de excusa, Jesús se pone a sí mismo como ejemplo. Y hemos visto ya en el versículo 21, veremos ahora también, que Él se pone a sí mismo como ejemplo y hace lo que espera que nosotros hagamos. Y se convierte en nuestro ejemplo. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De verdad, es que como que esta semana estudiándolo y estoy meditando esos versículos, están siempre presentes, pero para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que escuchéis el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo para la semana que viene, que vamos, aquí hay mucha chicha, mucha carne. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que antes de entrar en el tema, vamos a recordar dos cosas. Una, ¿qué es esto que hemos leído? Hemos leído, pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué es esto? Versículo 20 lo encontramos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Sufrir haciendo lo bueno. Sufrir obedeciendo a Dios. Sufrir incluso injusticia porque yo soy cristiano. Y como cristiano hago esto y no hago aquello. Estoy viviendo para la gloria de Dios. Y al hacer ello, me voy a encontrar gente que me va a decir, a criticar, a reír, a bofetear, a sufrir haciendo la voluntad de Dios. Sufrir viviendo en vida cristiana. No significa solamente ser apedreado. No significa morir en la hoguera, solamente eso. Significa el mantenerte firme en tu posición como cristiano. Es decir, un cristiano debe vivir para el Señor, debe ser siervo de Dios. Un cristiano debe andar como corresponde a un hijo de Dios. Si yo he huido de mi vida vieja, ahora voy a andar en vida nueva. Eso es lo que hace un cristiano. Y al hacer eso, me voy a encontrar dificultad y persecución. Voy a sufrir. Pero yo voy a seguir haciendo lo que es correcto. Voy a seguir viviendo para... Y número 2. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Fíjate, 2.21, 3.18 y 4.1. Fíjate el énfasis que pone Pedro aquí. 2.21 hemos leído que, porque también Cristo padeció. Porque también Cristo padeció. 3.18, porque también Cristo padeció. 4.1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Está enfatizando que Cristo es nuestro ejemplo. Y como que Él padeció, nosotros debemos seguir adelante. Armándonos con el mismo pensamiento. Si Él padeció, tú también vas a padecer. Si Él lo hizo por ti, por amor, tú también debes hacerlo por el prójimo, por amor. Si Él lo hizo, tú también. Él es el ejemplo. Él ha marcado esas pisadas para que tú pases por las mismas pisadas. Le sigas su ejemplo. Él es el maestro. Pero estamos muy cómodos hoy en día. Queremos vivir nuestra vida cristiana para sacar provecho de ello. Aquí se pasa el evangelio de prosperidad. No, tú ven a la iglesia que Dios te da... Tú pon 10 euros y Él te dará 20 euros. Así que mejor pongas 100 y te dará 200. Pues no. No funciona así la vida cristiana. Ahora, tú pones 100 por amor a Dios. Él bendice. Claro que sí. Pero quizás no del modo que tú estás pensando. Porque si tú pones 100 para recibir 200, no lo estás poniendo para Dios. Lo estás poniendo para ti. Y eso se pone hipocresía. Acabas de perder 100 euros. Y la iglesia los acaba de ganar. O quien está detrás de la iglesia. Pero así no ofrendamos. Dios ama al dador alegre. No al dador que espera recibir el doble a cambio.
sé por qué por aquí, pero bueno. Así que, y si Cristo hizo el bien y padeció por nosotros, ¿por qué espero yo ser diferente? ¿Por qué busco yo ser diferente? Un gran predicador del pasado, Leonard Ravenhill, escribe: él no tuvo lugar en el mesón, no halló lugar en su familia, pues incluso sus familiares se pusieron en su contra. Fue al templo y no halló lugar para él en el templo, y además el templo se lo puso. Y cuando murió, no hubo lugar allí para enterrarlo y murió fuera de la ciudad. Entonces, ¿por qué esperamos ser aceptados en todo lugar? ¿Cómo crees posible que el mismo mundo que no fue capaz de aceptar al hombre más santo que jamás haya vivido, acepte a alguien como tú y como yo? ¿Sabes? Él ha sido nuestro ejemplo y el mundo lo rechazó. Y él dice: aquí está el camino. Sígueme. Sígueme. El llamado de Cristo no es lógico. Es muy superior. Y a pesar de vivir en este mundo, no somos de este mundo. Nuestro estándar no es lo que el hombre cree justo, sino lo que Dios dice que es justo. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, no en el mundo. Así que vamos a ver el ejemplo de Cristo y vamos a ver que tras este versículo, Cristo sufrió injustamente y soportó lo indecible por nosotros. Y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús venció el mal con el bien. Jesús venció el mal con el bien. Así que del mismo modo, debemos nosotros armarnos del mismo pensamiento. Y te voy a preguntar esta mañana: ¿vences el mal o la injusticia con el bien? ¿Callas la ignorancia de los hombres insensatos haciendo el bien? Fíjate el versículo, capítulo 4, versículo 1, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cuando tú escuchas la palabra, la frase ármate de valor, ¿qué entendéis por ello? Ármate de valor, es una frase dicha aquí en España. Prepárate y aguanta. Ármate de valor, ¿no? Ármate de valor. Aquí dice no te armes de valor, no, aquí te está diciendo que te armes de qué. ¿De qué? Hemos leído. Del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? El mismo pensamiento de Dios. Pues Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármate de ese pensamiento. Claro. Sigue sus pisadas. Sigue sus pisadas. Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo él. Fíjate. Empezamos con su condición de justo. Porque Pedro, en el versículo 22, habla de Cristo y lo hace brevemente. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y antes de empezar a hablar del sufrimiento de Cristo, que fue justificado, Pedro resalta en una breve frase la inocencia de Cristo. Pero no solo su inocencia de los cargos que se le acusaban, sino de toda su inocencia. Pues él era sin pecado. ¿Qué es pecado? La infracción de la ley divina. Y Jesús es el único ser que nunca ha pecado. Por supuesto Dios. Pero por eso tenemos un sacrificio perfecto. Y Pedro lo deja bien claro aquí. El cual, Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso es tan importante la virginidad de María. Jesús no es el resultado de la unión entre José y María, o como más se dice por ahí, blasfémicamente, entre un soldado romano y María. No, él fue engendrado
por el Espíritu Santo. Por eso es sin pecado. Porque no tiene esa semilla de pecado que todo el mundo hereda. Él es Dios. Y de un modo, sí, milagroso. María fue la madre de Jesús. Y ahí se queda ya. Pero Jesús nació sin pecado. Y esto es algo único y exclusivo de Cristo. Quiero que veáis estos pasajes, lo voy a leer yo. Están aquí, Hebreos 4:15, 2 Corintios 5:21 y 1 de Juan 3:5. Pero van a decir lo mismo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia. Pero sin pecado. Y Jesús se puede compadecer de nosotros porque Él fue humano. 100% hombre y a su vez 100% Dios. ¿Se puede entender? ¿Se puede explicar bien? Pero Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y como tal, Él fue tentado, pero sin pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús, el justo. Jesús, el que nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En este versículo precioso, hemos escuchado muchísimas veces, y Dios mediante la semana que viene volveremos a ello. Lo salto. 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que si tú tienes alguna esperanza de encontrar salvación, es solamente en Cristo. Porque es Cristo el único que era capaz de dar un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. No hubo acción, palabra o pensamiento pecaminoso en Jesús. Como dice el capítulo 1, versículo 19 de 1 de Pedro, un poquito para atrás, Él es ese cordero sin mancha. Pedro repite de nuevo esta idea, cordero sin mancha. Sí, Jesús fue sin pecado, y es precisamente porque Jesús no tenía pecado que tenemos esperanza de la eternidad con Dios. Si Jesús no hubiera sido sin pecado, no habría sacrificio por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él también necesitaría a alguien que muriese por Él. Porque Él debería pagar por su pecado. Pero gracias a Dios, por supuesto, que Él es sin pecado. Y su sacrificio fue perfecto. Suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Así que, si Cristo nos es ejemplo, y su ejemplo magnifica lo que Dios espera de nosotros. Pues si Él, que es Cristo, y es perfecto, es justo, padeció injusticia, y aún así hizo bien, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos, somos pecadores, debemos hacer bien? Incluso cuando hay injusticia por medio. Si Él, que no merecía castigo, hizo bien, yo, que merezco castigo, claro que sí. Él me ha dejado un camino a seguir. Así que, ¿cuál fue su respuesta, la de Jesús, ante la injusticia? ¿De qué manera hizo lo bueno? Punto 2. Su respuesta ante la injusticia, versículo 23. Ya hay dos partes. Ante el insulto y ante la agresión. Versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Y está recordando Pedro, y este pasaje se basa mucho en Isaías 53. Isaías 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, por cierto, qué maravilloso es. Isaías
600 años antes de Cristo, escribe un pasaje que haga una referencia tan clara al Señor Jesucristo. Y los apóstoles no hacen más que mencionar el Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Y aquí Pedro, veremos ahora, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Pedro dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ahora está diciendo lo mismo Isaías y Pedro. Ante la injusticia, ¿qué es lo que hizo Jesús? Enmudeció y no abrió su boca. Él estaba haciendo la voluntad del Padre y asumía, por supuesto que sí, que la gente se rebelaba contra él. Le blasfemaban, le insultaban, le levantaban improperios. Y él, porque su mente estaba en cumplir la voluntad de Dios. Y a lo largo de los evangelios tú ves como Jesús es acusado de estar poseído por un demonio. Lo llaman samaritano, lo llaman comedor y bebedor de vino, lo llaman blasfemo, endemoniado, alguien ligado a Belzebub, alguien que trastornaba la nación, lo llaman engañador, mentiroso. Y Pedro además hace referencia a las burlas que Jesús tuvo que aguantar durante su juicio y crucifixión. Y en todo ello, su respuesta fue silencio. Lucas 22 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Este es el mismo que dice, sea la luz, y fue la luz. Y creó Dios los cielos y la tierra. Este fue el que dio la vida al hombre. Este es el que mantiene el universo en la forma de la familia. Y aquí están los soldados burlándose de él, riéndose de él, tapándole los ojos y dándole golpes con la caña, clavándole una corona de espinas, riéndose del autor de la vida. ¿Has visto alguna película donde hay injusticias y te hierve la sangre? Y es como que saltarías dentro de la película y empezarías a disparar a todo el mundo. ¿Os imagináis lo que podía haber tranquilamente en Jesús? Y acabar ya con esta miseria, esta gente inútil, ingrata, y enviar ya el fin del mundo y se acabó. Pero y así él aguantó, enmudeció y no abrió su boca. Quizás tú dices, no, sí que respondió. De hecho, es que lo hizo severamente en muchas ocasiones. Pero hay diferencia. Cuando el Señor hablaba a veces con palabras severas a sus amargos oponentes, no estaba simplemente devolviendo insultos, sino buscando convencerlos de su error. ¿Cuántas discusiones he tenido con fariseos y escribas? Y les ha dado duro, les da duro. Pero no lo hace en odio, lo hace para convencerles, para demostrarles que están en el error. Lo que decían nunca era un mero arrebato de odio personal contra sus detractores. Así que la pregunta es, como alguien me recordó esta mañana, hay un libro que hemos leído, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿os acordáis? Sí. ¿Y cuál fue una de las lecciones que debemos sacar de ese libro? ¿Debemos hablar para qué? Para edificar. Hablar para edificar. En amor. Para edificar. O mejor te calles. Que es lo que hizo Jesús en este momento. Así que la pregunta es, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú ante la injusticia? Mira cómo respondió Jesús. ¿Cómo responde Jesús? En ese caso, en silencio.
¿Respondes tú dejándolo por más adelante en la mano del Señor? ¿O para edificar? ¿O respondes tú para hacer ver tu punto? Y para reivindicar tus derechos o tu postura. Salomón, en Proverbios 26, dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Eso se me muere yo. Me lo he pensado muchas veces. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también un necio. Y después dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así que, ¿qué haces tú cuando haciendo el bien te hieren en palabra? ¿Y cómo respondió él ante la agresión? Mira, fíjate, Jesús fue golpeado, fue coronado con una corona de espinas, apaleado, ridiculizado, forzado a llevar su propia cruz y finalmente fue crucificado. Y sin embargo, no se volvió. A eso lo llamo yo longanimidad. Además, bien también. Longanimidad, en inglés es long suffering, sufrir largamente. Significa soportar agravios o provocaciones durante mucho tiempo, paciente o no fácilmente provocado. Recuerdo una película que vi de pequeño. ¿Sabéis quién es John Wayne? Muchos no saben quién es John Wayne. Los mayores sí, yo ya estoy en el grupo de los mayores. Y hay una película que creo que es esa película, El hombre tranquilo. Y recuerdo la escena de la película, se me quedó grabada. Y el versículo dice: al que te hieren la mejilla, preséntale también la otra. Así que en la escena se ve, le dan un golpe, le dan otro golpe, pero ahora hay de libertad para responderle. Ya me dan las mejillas, ya no me quedan más mejillas, así que te doy de vuelta. ¿Vale? No es lo que hizo Jesús. Él no se volvió. No es que he llamado 2 veces, a nadie le doy. No le dio. No se volvió. Esa fue su respuesta. Era injusto, 100%, era inocente, no cometió pecado. Totalmente mentira lo que le estaban haciendo. Pero él no reaccionó ante esa agresión. Algunos mártires cristianos no pudieron impedir el impulso humano de amenazar a sus ejecutores con juicio divino. O incluso el apóstol Pablo no se resistió cuando dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. No es fácil lo que Jesús hizo. No es fácil. ¿Cuál sería nuestra actitud? Quizás tú no has sufrido solamente, no hemos sufrido hasta la muerte o hasta la persecución por nuestra fe cristiana. Quizás alguna burla, pero nada que se acerque a lo que acabamos de escribir. Sin embargo, sí que sufrimos injusticias, y algunas ni siquiera son injustas. Pero levantamos nuestro grito al cielo y queremos justicia, y queremos derechos, y queremos que nos respeten. Y dejamos pasar una oportunidad excelente para demostrar nuestro amor por Dios. Una oportunidad única de hacer bien en tiempo de injusticia y seguir las pisadas del Maestro. Y finalmente, ¿cuál fue su actitud ante la injusticia? Porque el versículo 23 al final dice: sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En vez de saltar y amenazar, lo que hizo es encomendarse a Dios. Kelly escribe: la cuestión no es que el Señor estuviera preocupado por su propio destino, sino que, aunque estaba plenamente seguro de su justicia, prefirió dejar su vindicación en manos de Dios antes que actuar él mismo contra sus enemigos. ¡Wow! Él prefirió dejarlo todo en manos de Dios y hacer la voluntad del Padre. Ahora, personalmente yo, no estoy inclinado a ello. Yo prefiero tomarme la justicia por mi mano, más que encomendar mi vida a Dios. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Pedro aquí?
Está diciendo, mira, tu principal prioridad es Dios. Tú ocúpate de agradarle, como hizo Jesús, y deja que Él haga. Él es juez justo. Él sabe qué debe hacer. Tú no sabes su mente. Fíjate, Él murió por aquellos que le acusaron, le crucificaron, pero más adelante muchos de ellos se arrepintieron. Y compungidos de corazón dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Y aquellos mismos que primero le alabaron con las palmas, después le crucificaron y después se arrepintieron. Jesús lo sabía todo. Gloria a Dios. ¿Os acordáis de aquel grupo específico de personas a las que Pedro se dirigía? Versículo 18, está hablando a los criados, a los siervos, que debían sujetarse tanto los buenos como los amos malos, que eran difíciles de soportar. Y había quienes, lógicamente, se volvían contra sus amos. Esa es esclavitud. A ver, si tú estás en tu país, te cogen, te llevan a un sitio, te venden esclavo, te conviertes al evangelio y te toca un amo malo, es normal que te revuelvas, que seas un espartaco y te rebeles. Y Pedro está diciendo aquí, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro, tú lo has visto a él, tú sabes lo que él me hace, y me está diciendo que yo me sujete. Y Pedro está diciendo, mira, yo de verdad que lo siento, pero fíjate lo que Jesús hizo por ti. Él sufrió todo tipo de improperios. Él sufrió todo por ti, dio su vida por ti. Y tú debes mantener vivo ese espíritu en ti. Debes seguir sus pisadas. Ármate del mismo pensamiento. Porque tú lo debes hacer debes vivir para el Señor. Debes agradarle en todo. Y está hablando criados, está hablando esclavos. Y esta es la palabra de Dios. Y había quienes se volvían contra sus amos, pero Pedro se exhorta a dejar las cosas en las manos de Dios, que juzga justamente. Así que no hablamos necesariamente de situaciones legales ante las cuales podemos presentar recursos. ¿Es legal? Pues presenta recursos, de luego que sí. Sino esas situaciones que recibimos injusticia por nuestra fe o debido a nuestra fe, a que somos cristianos, a que vivimos para el Señor. También de qué situaciones hablamos en las que percibimos, correcta o incorrectamente, algún tipo de injusticia. Y por ello dejamos pasar una oportunidad excelente de mostrar el amor de Dios. Voy a acabar con unos versículos y con esto ya concluyo. Romanos 12, del 18 al 21. Y esta ya es el último versículo que voy a leer. Dice, si es posible, este es Pablo hablando, ¿de acuerdo? Pablo hablando, y está diciendo exactamente lo mismo que Pedro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué dice el 21? No seas vencido de lo malo, sino vence por el bien el mal. Exactamente lo mismo que Pedro está diciendo. Haciendo el bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres. Así que, vences el mal o la injusticia con el bien. Cuando tú veas que hay una injusticia en tu vida, o percibas algo que no es correcto, ¿cuál es tu reacción? ¿Actúas con el bien
o te puedes a gritar y a hacer locuras con tus manos, con tu cuerpo, con tu boca, con tus pensamientos. ¿Callas la ignorancia del hombre haciendo el bien? Padre, pido que bendigas esta palabra.